Han pasado más de 10 años desde que algunos veteranos pezgueros de Quintanar de la Sierra, guiados por un afán de recordar este viejo oficio, decidieron recuperar uno de los casi 40 hornos de pez que tenía el Monte de la Dehesa en sus tiempos florecientes, desde que Carlos IV ordenó instalar aquí la Real Fábrica de Betunes que abasteciera de alquitrán para impermeabilizar la madera de los barcos. Esta también. Pues esta es la tocona, la que se saca de la tierra, que la sacó la máquina, y ahora pues nosotros a limpiarla, y como está lleno de porquería de... ¿Ves? Pues esto hay que limpiarlo, y tiene muy buena tea, pero muy buena. Es la castillosa. Mientras se están cortando las teas al tamaño apropiado, en el horno se mantiene encendida una hoguera que permita elevar la temperatura de su interior, lo que facilitará la expulsión de la resina de las teas. Como el horno está muy frío, y esto tiene que, para meter la tea, tiene que tener por lo menos 50 de calorías, porque si no, la tea que vamos a meter ahora, para que exprima, no exprimiría. Y ahora, para que vaya quemándose lo que hemos echado con la leña, para que se queme cuanto antes, a ver si podemos entrar de aquí a 2 horas o 3 a empezar a funcionar, a meter la tea, porque si no aquí no hay quien entre. Porque ahora mismo, como el horno está forrado completamente de barro, pues coge unas calorías de miedo. Lo de la pez es que era fundamental hacerlo todos los años, también por mantenimiento del horno y sobre todo por reciclarnos nosotros. Porque claro, los pezgueros pues llevan haciéndolo 10 años, justo este año hace 10 años que se empezó a hacer la pez y ya los hombres van siendo un poco mayores y entonces había que fomentar que hubiera un relevo en el tema de la pez. Cuando el interior del horno ha alcanzado la temperatura adecuada, hay que sacar las brasas para proceder a la colocación de las teas. El agua la quiero para echarla en el encaño. A pesar de la alta temperatura que se mantiene en el interior del horno, Fabián desciende para sacar la ceniza y limpiar el conducto que llevará la resina a la trilluela alquitranera. Ahora estoy limpiando el encaño porque vamos a empezar a hornar, a colocar la tea. Ya les he mandado a por las soleras. No la eches toda, Fabián, ¿eh? No. Bien, corre, bien, no Bien, bien. Bien, corre, no eches más. ¿Y qué queréis, hornarla esta tarde toda? Hemos estado colocando la solera de abajo, la principal. Ahora ponemos las del costado. ¿El Ambrosio? ¿Qué me lo estáis haciendo? ¿Dónde está el Andrés? El Andrés. Sí, Por lo menos mete la mitad. Tira. ¿Se pone el Andrés? Cuidado, Fabi. Fabián, por delante de ti va, iré. Venga. Nos van a caer 80 años ya. Un poquito de tu tía. Fabián. El trabajo de colocar las teas sobre las soleras de madera que se han ajustado en el fondo para conducir el alquitrán requiere mucha paciencia. Hay que colocar una a una las teas con un cierto grado de inclinación que facilite el deslizamiento hasta el fondo del alquitrán que se forma al calentarse. Estamos tapando una alquitranera porque hay que taparla herméticamente porque al quemar la tea, si la dejas, si tiene fuga, nos quedamos sin alquitrán porque se desvirtúa todo. Pues ya se nos va llenando. Lo que te contaba, ¿ves? A estilo de arengues. Bien colocaditas, en forma para que escurra bien. Continúa la tarea de apilar las teas, turnándose en este trabajo para que los jóvenes más curiosos vayan aprendiendo algunos secretos de este oficio. Venga, ahora, mira, pon las más rectas así. Lo que ha estado el chavalito, si no... Por estar casi a ras de suelo, la colocación de las últimas teas es mucho más fácil. El tasco son las astillas que se esparcen al final y que servirán para facilitar el inicio de la combustión. Después de colocar las teas, hay que preparar la tapa de la boquera del horno para regular el tiro del fuego. Se hace para que el fuego vaya lentamente, porque esto tiene que estar escurriendo alquitrán muy lentamente, hasta que despida todo y baje al pozo de arriba
que es la alquitranera. Y cuanto más esté cerrada la boquera, mejor exprimirá el alquitrán que nos va a echar la tea esta que hemos metido ahí. ¡Salud para todos! ¡Salud para todos! Dentro de un ambiente festivo, los pezgueros encienden las teas de la parte superior. Y mira qué fomento ha cogido. Esto dentro de media hora, verás, tiene que estar 48 horas. Pero como no hay prisa, que nadie viene detrás, pues igual puede estar un día más. Porque el alquitrán este bajará directamente a la alquitranera. La combustión va a ser lenta. Debido a la dificultad que encuentra el aire para renovarse, el horno necesitará unas 48 horas para quemar poco a poco todas las teas de su interior y que el alquitrán desprendido caiga al fondo de la triyuela alquitranera. Transcurridas las 48 horas de combustión, ya se puede abrir el horno. Los veteranos pezgueros de Quintanar se han vuelto a reunir para transformar el alquitrán en pez. Vamos a quitar el tablero de aquí de la cocedera para dejarla libre, para luego ponerla a canal y poder echar el alquitrán a ella. Porque aquí es luego a donde hay que cocer la pez. El recipiente que servirá para recoger la pez líquida es la artesa. Se trata de un cajón de madera, ajustado en tamaño a la cantidad de pez que previsiblemente se va a obtener y que está conectado al encañe de la cocedera mediante un canal de madera. Mientras uno destapa la boca de la triyuela alquitranera, otros se encargan de dar una capa de barro al vallarte. Cuando esté la pez cocida, automáticamente hay que ahogar el fuego, con el fin de que el fuego no pueda pasar abajo, ¿entiendes? Ni arriba tampoco, o sea, que se apague. Mira, se le pone aquí el barro, porque con el barro ya no te deja estar. Si tiene alguna filtración, pues entonces ya no se sale por ahí, ya va todo aquí a la canal. La chisma esta, la canaleta, se asienta ahí bien, y esto se recoge, pero muy bien, hay que recogerlo porque si no te se sale. Durante las 2 jornadas que ha estado encendido el horno, ya se han consumido las teas. En su interior todavía quedan brasas ardiendo, mientras que en el fondo, por debajo de la solera, el alquitrán ha pasado por un conducto hasta el recipiente inferior. En la triyuela alquitranera, que está cubierta con una tapa de madera y césped, aguarda el resultado del trabajo. Vamos a quitar el césped, porque todo lo que haya escurrido de la tea está aquí en la alquitranera esa. Y vamos a quitarlo a ver lo que ha salido, la cantidad de alquitrán que hay. Destapar la triyuela alquitranera es uno de los momentos más emocionantes de todo el proceso, pues se podrá saber la cantidad de alquitrán que se ha obtenido. Los pezgueros deben poner mucho cuidado al destaparlo para impedir que caigan restos de tierra en el alquitrán. Con esto tendremos que tapar. Levantamos el muerto. A ver si hay algo. Sí, algo así hay. Petróleo. La hornada no ha sido todo lo fructífera que se esperaba, pues había muchas teas que no tenían la calidad suficiente para soltar el alquitrán. Padre también con el rey. No, el rey sabrá, yo no. No lleguen a charros. Esto es de agua. Hay 8 arrobas. 32 arrobas, la más grande que se ha visto. Ahora voy a entrar a tapar el encaño, hacer un agujero grande que hay, taparlo con este barro para que no se salga el alquitrán que se va a echar. La cocedera es el tercer recipiente del proceso de obtención de la pez. El producto obtenido en la triyuela alquitranera habrá que pasarlo a la cocedera, por lo que antes de continuar hay que dejarla bien preparada. A ver, Fabián. Ahora cuando me den el barro voy a cubrir toda esa boquera. Venga, ¿ha bajado o no ha bajado? Se trata de tapar con barro la boquera que comunica la cocedera con la artesa, para que la pez se guarde en este recipiente hasta que se pinche el barro desde la artesa. Para trasvasar el alquitrán de un pozo a otro, hace falta un canal de madera que los una. Sí, pero toda la boqueta por arriba, cogerla primero con el cazo, al aire. Ahora ya no la cojo el agua. No, La he envuelto. Debería haber cogido un poquito al aire ahí para que me entre un poquito el agua. demasiado. El contenido de la alquitranera hay que trasvasarlo a la cocedera, y para ello se utiliza un cazo fijado en el extremo de una vara larga.
Este es el tipo de herramienta que utilizaban los últimos pezgueros de Quintanar para trasegar paulatinamente el alquitrán pastoso que se desliza por el conducto hasta caer en el pozo. Como las que hacía mi suegro, 10 arrobas. Pues esta es la artesa para donde va a venir la pez. Le va a poner estas marras aquí, estas tablas, para la que salga, como sale un poco fuerte, para que no escarbe lo de abajo. Y esta otra se pone. Pues ahí abajo hemos echado ceniza, con el motivo de que no se pegue en el barro y se levante. Y luego hemos echado esta china que le llamamos sarro. La materia resinosa o alquitrán que se ha obtenido tras la combustión contiene ácidos, alcoholes y otros componentes inflamables que los pezgueros proceden a quemar con el fin de purificar la sustancia resultante. Ahora con este palo hay que moverlo para que se cuezca toda, porque si la dejamos sin meter el palo, se quema la de arriba, pero la de abajo no se quema. Si no se quema y se va consumiendo y no se hace pez. La cocción del alquitrán dura 2 horas aproximadamente. Durante ese tiempo, los pezgueros no pueden descuidar su trabajo ni dejar pasar el punto exacto de la pez. Ahora estamos cociendo la pez y estamos dando vuelta con el hornero para moverla para que se cuezca toda por igual. Y cuando barruntemos que ya está la pez cocida, tapamos con el vallarte aquel. Los pezgueros tienen que estar continuamente removiendo la pez del fondo para que se quemen todas las materias volátiles que contiene y que serían perjudiciales para la calidad de la pez. El líquido resultante quedará en el fondo para pasar a través de un conducto hasta la artesa, que se encuentra en un plano inferior bajo una techumbre de protección. Ahora vamos a hacer una cata, a sacar a ver cómo va. Si va medio cocida o no está cocida. Pues ahora con ese cacito vamos a sacar y la vas a ir en el agua. Si chichorrea mucho y se parte, es que está ya. Puta madre, con nada. Cuando se calienta el palo, joder, ¿cómo quema el palo? Igual un cuarto de hora por lo menos. Yo creo que el palo. Yo creo que seguir preparando porque esto está bastante aproximado. Un poco más. Déjalo un poquito más. 5 minutos. Los viejos que tienen aún se pega. Por eso se... No quieres catar un poco. Catar, joder. Cuando no se pegan los dientes. Sí. Y cuando ahí te hace... Entonces cuando yo casi lo sabe. Cuando los pezgueros estiman que la pez está cocida, proceden a ahogar el fuego colocando en la boca el vallarte embarrado. Hemos tapado para ahogar el alumbre. Y ahora ya viene el proceso de bajar abajo la artesa y pinchar y sacar lo que hemos cocido. Ya tenemos papa. Ante la mirada atenta de todos los que han asistido a esta fiesta de la pez en la noche de San Juan, se pincha el encañe del fondo de la cocedera y la pez diluida e hirviendo inunda la artesa. La misma vara utilizada para agujerear sirve de reguladora de la salida del fluido. Espera, que se lo haga primero, coño. Esto es para enfriar el suelo de la cocedera, porque, claro, como ha habido tanto fuego, si lo quitamos se prendería. Entonces echamos el agua y ya se refresca un poco, ya no se prende. Abajo a sacar la vara, ya ha quedado un tapón de barro y ya se queda cerrado. Sí, todavía tiene el fuego que ha tenido. Tiene un fuego ahí igual de 600 calorías. 500 o 600 calorías igual ha tenido ahí. Y ya has visto lo que ha salido, que habrán salido pues 40 o 50 kilos o algo más, pero bueno, vamos a ponerle 60. Esto se queda aquí ahora otros 2 días para que se quede fría.
para cuando vengamos a por ella, limpiar los tablones, rayarlos, despegarlos, los tablones de las orillas, las cabeceras, otra cabecera, y luego marcarle pues 2 tercios o 3 pequeñitos. Para 2 son largos y para 3 se van a quedar pequeños, pero bueno, es lo mismo. 2 días después, la pez tomará su aspecto sólido y cristalino. La fiesta ya ha llegado a su final y es el momento de homenajear a los veteranos pezgueros que han recuperado una parte de la historia de Quintanar. El homenaje es de ellos y les vamos a hacer entrega de ese reconocimiento explícito a su labor, a su trabajo, a su esfuerzo. A todos vosotros, muchas gracias y un fuerte aplauso para ellos. Los pezgueros de Quintanar de la Sierra, aquellos que hace ya una década restauraron el horno de Mataca, han cumplido una vez más con su compromiso de mostrar a los vecinos y visitantes cómo se realizaba este oficio del bosque que ellos heredaron de sus antepasados. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.